Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional dijo esta mañana que las finanzas públicas de México retomarán el equilibrio fiscal en 2021 al regresar al terreno positivo en 0.2%. Advierte que este año el déficit será equivalente al 2% del PIB que mejorará en 2021 y a partir de 2022 y hasta 2025 se mantendrá en 0.8%. Días antes, el propio FMI pronosticó que la caída del Producto Interno Bruto tendría, pues eso, una baja del 9% desde el 10.5% del pronóstico anterior. En este contexto, el fondo pronosticó que la economía latinoamericana se contraerá 8.1%, mientras que la del mundo caerá 4.4%. Y de regreso a nuestro país, el INEGI informa que la actividad industrial se cayó en agosto 13.1% a tasa anual. La actividad manufacturera pues baja el nivel de movimiento a 0.8%, le llaman ralentización. Esto respecto al mes anterior. Luis Miguel González Macarios, que tiene, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Serra. A ver, Luis Miguel, estos datos hablan de una economía mexicana que parece, pues, tuvo un momento de ascenso. Algunos lo consideran, como el propio Macario, algo así como un rebote, y luego pues nos quedamos prácticamente planos. Esto sería, digamos, la línea que podremos vislumbrar de aquí a fin de año y a principios del año entrante. ¿Esto es lo que dicen estos datos? Los datos lo que nos dicen es que seguimos en terapia intensiva, no hemos pasado a terapia intermedia y pasar de un pronóstico de crecimiento del 10% a uno de 9%, francamente no resuelve o no nos da una idea de recuperación plena. También es importante decir, los datos nos están presentando una película donde la actividad manufacturera ha tenido un comportamiento mejor de lo esperado por las exportaciones a Estados Unidos y lo que tiene que ver con servicios sigue de capa caída. Los datos que nos dan de finanzas públicas, yo diría, es la versión más optimista posible. Asumen que la recuperación de los ingresos del sector público se mantendrá. Para que eso ocurra, la economía tendría que recuperarse. Puesto en perspectiva, y lo decías tú ahorita, Esra, México es uno de los países que más decrece en la región del mundo que más cae. América Latina es la región más golpeada por la pandemia. México y Brasil son los países más golpeados en América Latina. En buena medida, y ahí sí, volviendo a lo que el presidente planteaba en otro momento, hay que ir más allá del PIB. El PIB nos da una película terrible, pero otros indicadores más sensibles socialmente también presentan imágenes muy drásticas o muy dramáticas. Pienso el caso del crecimiento de la pobreza y, valga la redundancia, la vulnerabilidad de los grupos vulnerables. Macario, el término, digamos, de crecimiento de empleo, los datos de empleo que se fueron planteando, que se han venido proyectando, te hablan de una recuperación mínima del empleo, es cierto, pero por otro lado lo que te dicen es que hay una desaparición de empresas que de una manera muy clara pues no han podido regresar, o sea, ya no regresaron. Esta composición del empleo, ¿qué es lo que le puede suceder o cómo se reorganizará el empleo en este tipo de economía estancada, donde pues también se habla de un crecimiento el próximo año? Hay quien habla desde hasta el 3,5% como forma o como rebote. ¿Qué le pasa al empleo y qué le pasa al salario en estas previsiones en una economía mexicana que pues no recibió ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades y que la propia inversión privada, fundamentalmente, pues todavía está con un interrogante, aunque están ahí los compromisos? Sí, el empleo en realidad no se recupera. Es decir,
hay generación de empleos, se festejó muchos, poco más de 100,000 empleos creados, pero si uno lo mide en términos comparativos con el año anterior, la caída del empleo sigue siendo superior al 4%. Esto significa pues que el mes de septiembre del año pasado se crearon muchos más empleos que en septiembre de este año, de manera pues que no hay una recuperación realmente del número de trabajadores formales en la economía, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta caída tiene mucho que ver con las empresas. Las empresas grandes en México han desaparecido a un ritmo bastante importante. Las empresas que van de 500 a 1,000 trabajadores han desaparecido el 10% de ellas. Estas empresas, pues, volverlas a hacer no es una cosa sencilla. Lo que ha estado apareciendo son empresas chiquititas de un trabajador o que tienen de entre 2 y 5 trabajadores. Ahí es donde hay crecimiento y eso es lo que aparentemente nos estaría dando un cierto número de empleos. Problema es que en México una empresa pequeña tradicionalmente es menos productiva que una empresa grande. Evidentemente hay siempre empresas pequeñas muy exitosas, pero en números generales, a grandes rasgos, una empresa pequeña en México suele ser muy improductiva y por lo tanto puede pagar salarios muy bajos. Entonces lo que estamos viendo es que los salarios están cayendo, no se recupera el ingreso de las personas y ampliamos esta visión no solo a los formales, sino a todos los que trabajan en la economía mexicana, hemos perdido al 10% de los trabajadores y los que sí están trabajando han perdido el 8% de su ingreso. Entonces, la capacidad de compra de los mexicanos está abajo, digamos, 20%. De esa manera no puedes recuperar la actividad económica, todo depende, digamos, de lo que exportas, como decía hace un momento Luis Miguel, y de las exportaciones incluso, pues no estamos teniendo un gran éxito. Es decir, por ejemplo, autos, que es nuestro gran producto de exportación, pues sigue abajo 15%. Es decir, no estamos hablando de una recuperación extraordinaria y nuestro gran comprador, la industria estadounidense, pues sigue abajo 8%. Entonces, no hay todavía de dónde esperar una recuperación relevante de la economía y por lo tanto del empleo, del ingreso y del consumo de las personas. Luis Miguel, esto nos llevaría a pensar de alguna forma que una economía que cae tanto como la economía mexicana en este año, para el próximo, al crecer dicen, la propia inercia, no sabemos cuánto finalmente invierta el sector privado, el sector público pues no tiene mucho dinero y el que tiene lo utiliza en otras cosas. Esto nos lleva a pensar en crecimientos pues que estarían destinados a recuperar un poco apenas el escenario previo a la pandemia, que también era un escenario de desaceleración. Vamos a tener un golpe muy fuerte, ya lo tenemos, pero en empresas de servicios fundamentalmente, los que pueden trabajar desde casa, pues, y desde espacios cerrados, digamos así, tienen la posibilidad de recuperarse mucho más rápido. Aquellos que tienen que estar en contacto con gente, restaurantes, cines, espectáculos, pues son áreas que difícilmente podrán entrar en este esfuerzo de recuperación hasta en tanto el tema de la pandemia desaparezca. Esta es una recomposición de todo la forma productiva en el país y en general en el mundo, pero en el caso mexicano parecería ser que este sector servicios estaría pues dejando de ser un motor importante de crecimiento para un país que pues lo ha utilizado como México como una palanca de consumo o de generación de empleos. ¿Cómo lo ves? Bien, lo decía Macario y quiero enfatizar, no solo es un asunto de hacer la suma, es decir, caímos en 2020 tanto y creceremos en 2021 tanto, por tanto tenemos un saldo en este caso de -6. Hay una parte cualitativa que me parece que es la más relevante. Tú mencionabas, Ezra, el sector servicios. Para ponerlo en perspectiva, 2/3 de la economía son sector servicios. Entonces, el que tengamos tantas dudas, tantas preguntas razonables
estemos tan pesimistas respecto al sector servicios, quiere decir que estamos muy preocupados por la parte que abarca más en la economía mexicana. No lo hemos mencionado Macario ni yo. El sector primario, en particular actividades agroalimentarias, son la sorpresa positiva de la economía, pero pintan muy poco. Estamos hablando de entre 2 y 5% del total. Cuando digo entre el 2 y el 5 es la diferencia entre lo que son actividades primarias y lo que son productos del campo procesados en la industria. En cualquier caso, la mala noticia o la señal de alerta en el tablero es el sector servicios, que es el más relevante en términos de la gente que emplea, en términos de la cantidad de PIB que genera, es el que está más damnificado. Y lo decías tú de pasada, Ezra, pero hay que poner énfasis en esto. La pandemia no ha terminado. De hecho, leí el otro día una cosa que me parece muy relevante. En los buscadores, la palabra más buscada alrededor de esto dejó de ser vacuna y volvió a ser rebrote. Es decir, da una idea del cambio de ánimo. Hace 15 días, 3 semanas, todo el mundo decía, en cuanto llegue la vacuna, vamos a empezar a normalizarnos. Ahora es qué vamos a hacer con los rebrotes, cuánto van a durar, cuánto más daño van a hacer. Lo que está pasando en Europa tarde o temprano va a pasar en México, que es vamos a tener que tomar medidas más drásticas porque la pandemia sigue fuera de control. Macario, esto definitivamente te obligaría a muchas empresas a pensar en un rediseño, el cierre de muchas oficinas, el cierre de muchos comercios. Te haría ver en el panorama, digamos, urbano, un cambio sustancial. Ya uno sale a la calle, ya las calles están, pues no tan llenas como en la normalidad, pero sí con una mayor movilidad. Y hay una enorme cantidad ya de negocios cerrados. Esto, con el tiempo, terminará transformando también lo que sería la visión o cómo se van a construir las ciudades. ¿Qué va a pasar con estas ciudades que ya no, que están diseñadas para una movilidad determinada, para un comercio determinado, para servicios de los que hablábamos, cuando estos, pues, hasta en tanto esto no se resuelva y no le vemos un periodo corto, pues tendrá que cambiar en términos de industria de la construcción, una industria muy golpeada desde hace tiempo y que ahora además puede ver pues vacíos muchos de sus espacios que pues quisiera hoy echar a andar, pero que no tendrá para ellos cómo ocuparlos. Sí, no tenemos una idea clara de qué es lo que pueda ocurrir, porque no tenemos certeza de hasta qué momento podríamos ir recuperando cierta normalidad, pero en principio uno pensaría que varias de las dinámicas que ya están en marcha y que se aceleraron con la pandemia nos van a llevar en el rumbo que tú dices. Por ejemplo, comercio electrónico, que en México no se había querido utilizar, la gente no quería usar su tarjeta de crédito en internet o no estaba seguro de que le fueran a llevar las cosas a su casa. Y bueno, esto ha tenido un crecimiento espectacular durante todo este año y eso se ha reflejado en menos ventas en los espacios comerciales tradicionales. Pero en esto lo que estamos haciendo es reproducir un fenómeno que en Estados Unidos llevaba varios años y que nunca se revirtió. Es decir, las áreas comerciales se fueron abandonando, la gente empezó a comprar más a través de la computadora y esto pues llevó a un cambio en el valor del terreno de las áreas comerciales. Este fenómeno creo que lo vamos a ver en México, ya lo estamos viendo, pero va a continuar. Y esto significa que estos centros comerciales muy grandes, muy bonitos, que se construyen con apalancamiento bancario, pues ahora no van a tener con qué pagar sus deudas. Y entonces esto no solo significa un cambio en el escenario donde nos movemos y la manera como funcionan las ciudades, sino que en el camino va a incluir pérdidas de unos grupos, ganancias de otros, asociados a el cambio en el valor de la tierra que tiene
como que resulta de esta distinta forma económica en la que estamos. Entonces, sí, vamos a ver una cosa muy diferente, lo vamos a ver también en términos de la electricidad, que ahora es la energía más importante y se produce esencialmente en el mundo a través de energía solar y no a través de plantas que queman combustibles fósiles. Lo vamos a ver en el menor uso de autos de combustión interna y una mayor proporción de híbridos y eléctricos. Y esto lo que significa es que cualquier inversión que usted haga hoy para producir gasolina que va a entregar dentro de 5 años, desde hoy le puedo garantizar, va usted a perder su dinero. Entonces no vaya usted en este momento a tratar de construir una refinería porque sería una muy mala idea. Bueno, no sé a quién le estás hablando, Macario, de inversionistas que quieren construir refinerías. Por lo pronto, lo que sí queda muy claro es que hay una recomposición de las áreas de producción y un problema, Luis Miguel, muy serio en el sentido de que pues, la economía no tiene muy claro cómo va a quedar armada, estructurada, después de la pandemia. Por eso lo platicamos en otro momento. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Pues el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quita, o no le quita, sino no le permite el registro a México Libre y a otra asociación, y a otras sí, a otras ligadas a la 4T le dice, están ustedes adentro. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón no tendrán partido político. Esta madrugada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó con 4 votos a favor, 3 en contra, no otorgar el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática C, la que se conoce como México Libre, principalmente por haber recibido aportaciones económicas procedentes de personas no identificadas, por andar ahí metiendo dinero a través de la aplicación o del mecanismo Click. Le dicen que no se vale y van para afuera. Margarita Zavala, presidenta de México Libre, dijo que la decisión es injusta, que es inconstitucional e incongruente. Por otro lado, a otras asociaciones que también le metieron dinero, quién sabe por dónde, a esas sí les dieron el registro. Redes sociales progresistas de la maestra Elbester Gordillo, que todavía vive para Encuentro Social, Encuentro Solidario, se llamaba Encuentro Social. Esa, bueno, recuerdan, alguien había impugnado que el Consejo del INE le había dado ya el registro y ahora pues resulta que le ratifican el registro. Fuerza Social por México, del senador con licencia Pedro Aces, también le pues, hacen a un lado todos los cuestionamientos. A ellos los cuestionaban fundamentalmente por representar lo que llaman pues, fuerzas sindicales que trataban de pues, ejercer coerción para que sus afiliados fueran parte del partido y dijeron que eso no lo podían demostrar. Ahí están pues, los 3 puntos. Lo que queda en claro, por lo pronto, es que 3 partidos vinculados directamente a la Cuarta Transformación, vinculados directamente al propio presidente de la República, consiguen el registro y quien no estaba ahí, que es México Libre, pues dicen ahí no se puede verificar, no se pudo verificar, a pesar de que se les pidió que no utilizaran el mecanismo de clic de esta utilización de una terminal para tarjeta de crédito, porque no venía el número de la tarjeta completo. Bueno, como la ley dice que tienen que ser transferencias o cheques, dijeron ese dinero, ese $1,000,000, no está ahí pues transparentado y a partir de ello se le cancela el registro, o más bien no se le otorga, no se le había dado, no se le otorga el registro, y esto hace ver pues que el tribunal falla en favor de unos con una medida distinta, por lo menos en el tema del dinero, que en otra. En el caso de Encuentro Solidario, ahí la acusación era básicamente por la presencia de ministros de culto que dijeron tampoco se pudo demostrar. Para la oposición yo creo que es una buena noticia porque pues ya no tiene ahí específicamente a un partido con el cual competir. Felipe Calderón tendrá que encontrar, y Margarita Zavala, algún mecanismo para negociar con otros y, por otro lado, para el gobierno de López Obrador me parece que sí es una buena noticia tener otra cantidad
de partidos que pudiesen incluso hacerle equilibrio a un Morena que, como sabemos, pues todavía no define qué es lo que quiere hacer con el partido, Macario. Bueno, yo creo que para cualquiera esto es una muy mala noticia porque es el uso faccioso de la ley. Es decir, lo que se hizo en el Tribunal Electoral es utilizar medidas distintas para partidos distintos. Es decir, una organización que tenía 25% de su financiamiento de forma oscura, se le da el registro, y otra que se había financiado en 6% con recursos que se hicieron a través del sistema bancario, es decir, que son transferencias legales, no se le da el registro utilizando como argumento lo que tú dices, no está completo el número. Bueno, el número está completo claramente, cualquier transferencia que se hace a través del sistema bancario en México es perfectamente rastreable. Los señores de México Libre enviaron la documentación de quienes habían hecho cada uno de estos depósitos. El asunto es que no querían que hubiera partido político de Felipe Calderón y Margarita Zavala, eso es lo que querían, eso es lo que hicieron. Están apareciendo partidos que no deberían existir, partidos corporativos como el del senador Aces, o partidos que están asociados a temas religiosos como Encuentro Solidario, y eso está prohibido estrictamente por la Constitución, pero eso sí van. Y el otro no, porque es de un señor que el presidente no quiere. Entonces, lo que estamos viendo es claramente un hecho autoritario, el uso de la ley artificialmente manejada en beneficio de un grupo político en el que está el presidente, y esto debería ser una gran señal para la oposición de que la elección del 2021 la van a tener que ganar con una amplitud muy marcada, porque no van a poder ganar nada en un tribunal electoral que, como la Suprema Corte, pues está inclinado a los deseos del poderoso. Para que no haya ninguna duda para los amigos del auditorio, el sistema autoritario mexicano del siglo XX ha regresado en manos de una persona que no tiene mucha idea de lo que hace y sin la estructura de un partido disciplinado como si había sido el PRI. Entonces tenemos un doble fenómeno, autoritarismo y al mismo tiempo el riesgo de que no puedan controlar los demonios que están en este momento levantando. Luis Miguel, ¿esto llevaría necesariamente a la oposición y al propio Margarita Zavala, Felipe Calderón, a buscar, o sería un incentivo a buscar un frente opositor unido, o esto podría generar también el hecho de que tanto Margarita Zavala lanzase una especie de propuesta de candidaturas independientes? ¿Cómo la ves? Creo que lo decías tú en la presentación del tema, el gran ganador inesperado es el PAN. Coincido al pie de la letra con lo que dice Macario, solo pondría un pequeño asterisco. Un efecto secundario, no sé si deseado o indeseado, es al no poder Felipe Calderón y Margarita Zavala tener su partido, tienen que sumarse a un frente que pudieran llamar que está en el centro derecha o la derecha. ¿Por qué es relevante esto? Porque, siguiendo lo que dice Macario, creo que la lección que emite el Tribunal Electoral es todo lo que podemos llamar la oposición va a tener que estar más unida, va a tener que estar más coordinada, porque no puede, bajo ninguna circunstancia, sobrevivir si compite entre sí. No lo han mencionado, pero solo es interesante el regreso del Bester Gordillo, es interesante también otro de los perdedores ayer es Manuel Espino, claro. Y por supuesto la aparición de dos fenómenos, por un lado un partido vinculado al sindicato de maestros, otro partido vinculado a un sindicato, a una especie de gran sindicalismo mucho más de línea dura como Pedro Aces, son señales. Lo que antes era el PES, que seguirá siendo PES, pero ahora con otra nomenclatura, también nos dice el riesgo de que aparezcan partidos religiosos, en este caso evangelistas. En México es un fenómeno marginal, pero asómense a ver lo que pasó en Brasil. La política de los grupos evangelistas es un fenómeno del siglo XXI muy relevante, son más disciplinados que los partidos católicos y son
el fiel de la balanza en muchos procesos. Entonces, se está hablando poco de eso, pero aguas también con el registro a grupos evangelistas. Ahí está digamos, el gran escenario en donde de una forma muy clara el esquema político mexicano comienza pues a moldearse, y la pregunta aquí sería que mientras, no sé, Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Acción Nacional podrían estar pues armando esta oposición, queda un interrogante: ¿qué va a hacer el PRI? ¿Qué van a hacer los gobernadores priistas, que son pues, el último reducto que tienen de poder? De hecho, pues son estos gobernadores priistas los que van a decidir qué hacen dentro de sus propias entidades, si finalmente la juegan como oposición o la juegan como gobierno, Macario. Bueno, la mayor parte de los gobernadores del PRI no gobiernan nada, porque perdieron todo en 2018, perdieron a los senadores, a los diputados federales y el Congreso local, de manera que no representan mucho, y entonces están a expensas de lo que se decida desde el centro a través del superdelegado que tiene el gobierno en cada entidad. Ese es el caso de Alfredo del Mazo, por ejemplo, en Estado de México, que no gobierna. Los que controlan el Estado de México son los del Grupo Texcoco, los de Higinio. Es el caso de Sonora, donde la gobernadora pues no puede hacer mucho, y entonces pues ya anda pidiendo por favorcito que si le mandan una obrita, así lo dijo en un evento por televisión. Entonces muchos de estos gobernadores realmente no existen. Los pocos que existen están en esta asociación que se acaba de crear, en esta nueva alianza federalista, porque son los que tienen algo con lo que pueden defenderse: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí. Ahí hay algo todavía y pueden tratar de defenderse. Las demás entidades están prácticamente controladas por Morena, y no creo ni siquiera que tengan capacidad de sacar adelante la elección en 21. Donde va a haber realmente una disputa son estas, no sé, 15 entidades en donde realmente puede haber algo de competencia. Las 10 que están en la alianza federalista nueva, y algunas en donde Morena no ganó todo, pero sus gobernadores no entraron en la alianza, como es el caso, por ejemplo, de Querétaro o de Yucatán. Entonces, ya sumando eso, a lo mejor hay algo que se pueda construir, pero el PRI no tiene mucho ahorita, ¿no? ¿Ves así al PRI, Luis Miguel? Sí, yo veo incluso un PRI en el centro-sur y otro PRI en el norte. En el norte hay muchos más incentivos para el PRI para sumarse a una oposición, y en el centro-sur veo mucho más incentivos para alinearse. Una observación que me gustaría dejar para cerrar este bloque, Macario, Ezra, es aparecen partidos satélites en el sentido de los 70s, 80s, en un contexto en donde la crisis de Morena llega a niveles ya de guerra de lodo. En ese sentido, es como si aparecieran llantas de refacción para el coche del presidente. Así es, y de eso precisamente vamos a hablar en un momento. Vamos al corte y hablamos de la disputa en Morena. Porfirio Muñoz Ledo todavía dando batalla, y un Mario Delgado sorprendido sin duda de la acción de Porfirio. Esto es Dinero y Poder. El pleito por la presidencia nacional de Morena entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo ha llegado hasta los insultos y a las instancias legales. Muñoz Ledo denunció a Delgado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por derroche de recursos. Dijo que echa mano de los recursos y de la estructura de Morena en la Cámara de Diputados. Mario Delgado respondió que la denuncia en su contra está hueca y que es un acto para distraer las acusaciones por acoso sexual en contra de Muñoz Ledo. No te rías, Macario, a lo mejor si hay esas acusaciones ya prescribieron por el tiempo, me imagino, de Porfirio, pero ahí están tratando de pegar en este sentido. A mí lo que me queda aquí claro es que, por un lado, hay una visión muy clara por parte del presidente López Obrador con respecto, tú decías que esto no es el PRI
estructurado verticalmente. Me queda claro que para el presidente de la República el partido sigue siendo un movimiento que tiene necesariamente que pues, definirse en función de estos choques internos y encontrar una salida. Me queda claro que estos partidos que se registraron en las últimas horas pueden servir de llantas de refacción, como decía Luis Miguel, para tratar de mover ahí y también para pues, abrir la baraja de opciones frente a la cantidad de puestos que se están pues, disputando. Y algo dentro de Morena muy importante, las dos grandes corrientes. La corriente de Marcelo Ebrard, Mario Delgado, con los elementos de negociación a un lado, y por otro lado un Porfirio Muñoz Ledo que decidió pues, regresar ahora sí que a los orígenes duros de la Revolución Mexicana, en donde ahí Porfirio, Martí Batres, por supuesto, como parte de esto, que está allí en el plano en el Senado, y también pues, la figura de Claudia Sheinbaum dentro de este grupo, junto con otros más que serían la parte dura de Morena, en donde por lo pronto ya tienen a Citlali Hernández en la Secretaría General. Este es el escenario, Luis Miguel. Así es como está esto en medio todavía de acusaciones y un presidente que dice, todavía los dejo jugar. Hay temas de forma y de fondo. Empiezo por cuestiones de forma. Yo creo que miente quien dijera que podía haberse imaginado o previsto esto. Uno de los candidatos acusando al otro de ratero y la respuesta es, tú eres un acosador sexual. En buena medida es inevitable pensar que esto va a dejar secuelas en el partido, pero sobre todo en el ánimo de la opinión pública. Hay que decirlo, este es el partido del presidente, este es el partido que en teoría se propone como alternativa frente a un sistema de partidos corrupto. Parecería que si hubieran querido generar un guión para que la gente se desencantara de la política y no participe, están ejecutando ese guión. En ese sentido, no importa quién gane, pierde Morena, pero sobre todo yo diría que pierde una especie de imaginario político en donde el partido asociado a la 4T, el partido más relevante o el movimiento convertido en partido, pues sale literalmente sin maquillaje, como esas fotos de las artistas, donde uno dice, ¿a poco esta es la misma que salía en la película? Es terrible lo que estamos escuchando y a mí, entre otras cosas, de los desenlaces posibles, me llama la atención cuál es el desenlace de las acusaciones mutuas. ¿Qué va a pasar? Gane quien gane con las acusaciones que se han hecho, son muy serias. Una tiene que ver con uso indebido de recursos y el otro con acoso sexual, pues básicamente de un señor octogenario. Así es. También no deja de ser morbosa esa acusación. Bueno, ahí está. Lo que queda claro es que todos estos partidos giran en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. El propio Morena, con un López Obrador que sigue teniendo una enorme popularidad. El periódico El Economista, en la encuesta de Mitofsky, lo sigue teniendo cada día con mayor apoyo. Morena en las encuestas aparece, a pesar de los problemas que tiene incluso en distintas entidades del país, sigue apareciendo como la fuerza aglutinadora y con niveles de popularidad enormes. Y uno se pregunta, pues esto va en contra de cualquier lógica. En un país con altos niveles de desempleo, con una crisis económica como la actual, ves un presidente de la República reconocido por la mayoría de la sociedad o de la ciudadanía y al mismo tiempo un partido que uno pensaría que estaría siendo dañado precisamente por la situación, aparece como, por lo pronto, como el partido en el poder más reconocido y apoyado por la ciudadanía, Macario.
Bueno, a ver, primero, las acusaciones que se hicieron estas personas, los señores que son candidatos, son preocupantes. A mí me sorprende la acusación a Mario Delgado porque tanto el delito de corrupción como los delitos electorales, si no me equivoco, ellos ya los calificaron como graves y susceptibles de prisión preventiva oficiosa. Una idea muy absurda esa de la prisión preventiva oficiosa, pero que les encantó. De manera pues que a lo mejor tienen que entancar a Mario Delgado antes de que se haga la encuesta y eso va a estar muy simpático, ¿no? Entonces, creo que están realmente peleándose muy por encima de lo que deberían hacer en cualquier escenario político decente. Muy por debajo, Macario, perdón. Bueno, muy por debajo. abajo, sí. Bueno, tienes toda la razón, muy por debajo de lo que debería ser. Segundo, el señor presidente López Obrador, recuerden, no es capaz de construir nada, él es un gran destructor y está concentrando todo el poder en su persona. Eso hizo cuando fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática, lo hizo como gobernante de la Ciudad de México, lo hace ahora como presidente, ya destruyó todo el gabinete, ya destruyó los órganos autónomos, prácticamente está destruyendo el sistema de poderes federales, y ya destruyó su partido. Entonces no le importa mucho que exista o no exista partido, por eso no se ha metido a ordenarlo. En realidad lo que a él le interesa es que todo mundo le rinda pleitesía a él. Si pone a una persona a dirigir el partido, que sea una persona capaz y que organice bien el partido, pues va a tener alguien ahí que le está haciendo sombra y eso no lo quiere. Él quiere tener todo en sus manos. Tercera cosa relevante, lo de la popularidad. No es tan popular, ¿eh? Es decir, hay que poner las cosas en contexto. Los presidentes anteriores fueron exactamente igual de populares en el momento del sexenio que tiene López Obrador. Cedillo estaba un poco abajo, pero los demás estaban todos igualitos. Peña Nieto casi al mismo nivel y Fox y Calderón arribita de donde está hoy. Pero no tenías una pandemia. Espérame. Te espero. Tuvimos una crisis gravísima en 2009, la gran recesión, y no cayó la popularidad de Felipe Calderón. Tuvimos una crisis muy seria en 95 y sí cayó la popularidad de Cedillo. ¿Por qué? Por la inflación, Esra. La gran diferencia entre la crisis de 95 y las dos crisis más recientes, 2009 y la actual, es que no hay inflación. Y al no haber inflación, la mayoría de la población no se da cuenta del tamaño de la crisis. ¿Quién lo siente? El que no tiene empleo. Y ese es nada más 10% de la población, según platicábamos hace rato. ¿Cuánto sienten los demás? Pues una pérdida del 8% de su ingreso. Pues esa no es una pérdida tan grande, man, como para que de pronto digas, no, es un burro y voy a cambiarlo por otro. De manera que la popularidad del señor presidente López Obrador me parece muy razonable donde está. Último dato para cerrar con este tema. Los tres presidentes que dije que eran más o menos igual de populares que él en este momento del tiempo, Cedillo, Fox y Calderón, perdieron la elección intermedia. El presidente que era menos popular que López Obrador y de ahí cayó, que fue Peña Nieto, es el único que ganó la elección intermedia. Entonces, no hay nada escrito al respecto, y a mí sí me parece que esta destrucción del sistema de partidos, que a López le parece una bendición porque él es el que manda, en los hechos lo que va a significar es un problema gravísimo para manejar no solo la elección del 21, sino la sucesión presidencial. No va a haber mecanismo para hacerla. ¿Tú ves, Luis Miguel, a un Morena que pudiese en un momento determinado? Dicen, los políticos se insultan, se gritan, se avientan de todo y al final te pueden salir con un discurso unificador en el momento en que el líder dé el manotazo y diga, hasta aquí se llegó. La pregunta es si el líder va a dar el manotazo en términos que dejen satisfechos sobre todo a los perdedores. Hablo de perdedores en plural porque asumo que Mario Delgado representa una constelación de fuerzas y Porfirio Muñoz Ledo otra. De manera muy simple decimos, son los ideológicos frente a los pragmáticos. La verdad es que hay ideológicos en ambos lados y hay pragmáticos en otros. Coincido con Macario, me parece que hay mucho más la demostración de un movimiento que no tiene una especie de disciplina implícita y solo se disciplina alrededor de un caudillo. ¿A qué me refiero con disciplina implícita? Pues aceptar las reglas del juego, por ejemplo,
aceptar que por encima de un momento de coyuntura está el bien común, en este caso el bien del partido o el bien del país. A mí me sorprenden las acusaciones en el cruce de declaraciones entre Mario Delgado y Muñoz Ledo, la descalificación, porque tengo la impresión que la polarización que estamos viviendo en la sociedad se interiorizó en Morena de una manera, yo diría, prematura. Me parece que es muy pronto para destrozarse si lo que está en juego es el 2024. Queda mucho por navegar, entre ellas una crisis que pinta para largo. No estoy tan seguro con la interpretación de Macario sobre cómo lo económico afecta, porque un empleo perdido afecta a 3 o 4 personas, no solo al que lo pierde. En buena medida, los números de desempleo afectan a mucho más que a los solo desempleados, y la caída del ingreso es promedio. Hay personas que han perdido mucho más del 8%. Pienso toda la economía de las propinas alrededor del sector turismo. Bueno, pues ahí están las visiones con respecto a este pleito todavía no resuelto entre Morena y sus propios dirigentes. Vámonos a una pausa y de regreso. Alianza Federalista dice que los fideicomisos tienen que existir. Esto es Dinero y Poder. Reunidos en Aguascalientes, los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista acordaron presentar controversias constitucionales para defender los fideicomisos y fondos públicos que pretende desaparecer el gobierno. Los aliancistas adelantaron que también promoverán amparos masivos contra esa decisión incluida en el presupuesto 2021. También se espera que haya una acción de inconstitucionalidad por parte de los senadores de oposición, donde se discute el asunto. A ver, por un lado esto ya pasó en diputados, va a senadores. Ahí hay una fracción, digamos, aliada a Morena, que es el Partido del Trabajo, que votó en contra en diputados, que lo va a hacer en senadores, porque insisten que hay que revisar algunos fideicomisos. Me imagino que algunos le estarán quitando directamente a una parte. El secretario de Hacienda ha estado muy activo en Twitter mencionando que el dinero que está destinado para deporte, en fideicomisos, o que estaba en fideicomisos, o que probablemente todavía está, sí les va a llegar a través directamente de Hacienda, por las presiones que se están ejerciendo. Hay acusaciones, dicen, de corrupción, y volvemos al mismo punto que teníamos cuando decidieron desaparecer desde el aeropuerto o el tema de las estancias infantiles, que si hay corrupción, que la presenten o que presenten la denuncia, pero que no desaparezcan de un plumazo un mecanismo que por lo pronto se sabe ha sido benéfico en ciertas partes. Esto lleva a la Alianza Federalista, o sea, a este grupo de gobernadores de los que hablábamos, a convertir esto en un tema importante de bandera política para tratar de decir que los fideicomisos tienen que mantenerse de una o de otra manera, Macario. Sí, creo que necesitamos entender bien este fenómeno. Recuerden, esta es una ocurrencia del presidente. No tiene ninguna otra explicación más que él quiere que desaparezcan todos los fideicomisos, porque si no quisiera que fueran todos, el secretario de Hacienda no tendría que preocuparse, podría dejar los fideicomisos de cine, de deporte, de investigación y cerrar nada más los grandotes que son los que le interesa, pero no, tienen que cerrar todos porque esa fue la instrucción del señor presidente. El problema que tiene el presidente en este caso en particular es que no entiende las características jurídicas de un fideicomiso. Un fideicomiso consiste en 3 personas distintas, una o varias que se asocian para entregar recursos a una segunda a nombre de una tercera. Entonces, por ejemplo, personas que están invirtiendo en deportes junto con el gobierno, entregan dinero al fideicomiso para que éste administre los recursos para la preparación de los deportistas y el premio en caso de ganar una medalla. Algo similar ocurre con las películas o con los investigadores a los cuales consiguen recursos de una fundación internacional, los meten en ese fideicomiso junto con recursos del gobierno para financiar sus proyectos. Bueno, esto no se puede cerrar nomás porque un señor dice.
Necesitas encontrar un procedimiento para ir limpiando todos los convenios que hay, o contratos incluso, que van a costar una fortuna en cancelar. No es una cosa que puedes cancelar así nada más. Necesitas que estén de acuerdo los otros, y esto no va a ser sencillo, por ejemplo, con universidades extranjeras que metieron dinero para investigación en México. No va a ser sencillo tampoco para el caso del Fonden, porque necesitas esos recursos. Entonces, a mí me parece que esto es un error monumental, simple y sencillamente porque el señor presidente tuvo una ocurrencia y nadie de su entorno es capaz de decirle con toda claridad: señor, está usted equivocado. Lo que necesitamos hacer es esto otro que va a funcionar exactamente como usted quiere, pero no tienen pantalones para decirlo, o no tienen la capacidad de enfrentar al presidente. Como sea, para nosotros eso es una tragedia. No hay gobierno, hay, como dije hace ratito, una sola persona, el caudillo, y no se puede gobernar una economía moderna con un caudillo, es imposible. Luis Miguel, ¿esto tendrá todavía alguna salida en función de pleitos jurídicos que puedan echar para atrás la decisión, porque es complicado la eliminación de los fideicomisos? Yo no sé si lo que tengamos sea una salida o un estancamiento del tema. En cualquier caso, el estancamiento equivale a un no funcionamiento óptimo. Siguiendo lo que decía Macario, una cosa que hay que enfatizar es: los fideicomisos no son los corruptos. Había corrupción en los fideicomisos porque en algunos casos las reglas de operación no se respetaban o eran inadecuadas. Eventualmente necesitamos, para terminar de tener la película completa, que metan en la cárcel a la gente que robó de los fideicomisos, pero por otra parte que los grupos damnificados por esta decisión recuperen sus derechos. Las palabras del secretario de Hacienda, yo diría, han sido muy, básicamente el tono es el correcto, ha sido muy pedagógico, pero no resuelve lo fundamental. Tenemos muchas personas, muchas instituciones que pasaron de una situación de relativa estabilidad a una situación de máxima incertidumbre. Pongo un caso que es emblemático, no por ser un grupo especialmente vulnerable, pero en este momento es un grupo que tiene grandes preguntas. Atletas que están preparando para las Olimpiadas. Tenían fondos multianuales y un programa de entrenamiento que culmina a mediados del año que entra con el ciclo olímpico. ¿Qué va a pasar si el dinero tarda un poquito en llegar y no pueden hacer su preparación? Tenemos los grupos concretos que se consideran no escuchados, diciendo no entienden la naturaleza de cómo funcionamos, el caso de los cineastas, de los científicos. ¿Cuál era la ventaja de los fideicomisos? Que permitía tener una caja de herramientas muy amplia, y lo que tenemos ahora básicamente es una solución para todos que evidentemente no va a funcionar, porque no para todos es el martillo o no para todos es el desarmador. La gente que conoce de fideicomisos como experto me ha dicho a mí dos cosas. La ley o lo que se votó para extinguir los fideicomisos está mal hecho. El transitorio no deja claro cómo se va a hacer. No es solo la extinción política de los fideicomisos, sino, como decía Macario, el finiquito de decenas de contratos mercantiles. Un dato que vale la pena: los bancos cobran por extinguir un fideicomiso entre 6 y 8% cuando esta extinción es antes de tiempo. Eso significa, en un monto total de 69,000 millones de pesos, pues una cantidad que está entre los 3,500 y los 5,000 millones de pesos. Entonces, muchos son cuentas alegres. El propio secretario de Hacienda, en su mensaje de extinción de los fideicomisos, asume que él puede hacer mejor desde la Secretaría lo que se está haciendo de los fideicomisos. En muchos casos, lo que más que acabar con la corrupción, lo que vamos a acabar es con un mecanismo que había significado una especie de aprendizaje colectivo en las instituciones, en los beneficiarios.
No es verdad que todos los fideicomisos eran sinónimos de opacidad, no es verdad que fueran corruptos, y lo que tenemos ahora es un escenario de incertidumbre. La primera siguiente aduana está en el Legislativo, en el Senado, luego vendrá la Suprema Corte y después tendremos decenas de pleitos legales. A ver qué pasa con esto. Estamos ante un escenario en donde la Alianza Federalista es la que dice que esto será una bandera y probablemente será una de las banderas políticas de la elección del 2021, Macario. Sin lugar a dudas, porque imagínate que hacen, como dice el secretario de Hacienda, el dinero lo van a repartir a las secretarías para que lo puedan ejercer. En educación, ¿qué tanto le va a importar lo que estén haciendo 20 investigadores? ¿O qué tanto le va a importar los deportistas olímpicos si al mismo tiempo tienen la presión de 1.200.000 maestros que están todo el día pidiendo más dinero? Pues se va a diluir el asunto. Y lo mismo te va a pasar en gobernación, a donde vas a mandar la lana del Fonden. ¿Le va a preocupar a la secretaria de Gobernación los desastres naturales o le va a preocupar ganar la elección del 21 porque esa es su chamba como florero presidencial? Bueno, pues entonces no vamos a poder hacer nada, todo el dinero se va a perder y todas estas cosas que mal que bien habíamos ido construyendo durante 25 años se van a borrar de un día para otro. Entonces yo sí creo que vamos a tener muchos pleitos alrededor y como tú bien dices, Ezra, probablemente esta sea una más de las banderas que los verdaderos líderes de oposición en México, que son los gobernadores, vayan a utilizar rumbo a la elección del 21. Bueno, pues ahí están los temas que podrán ser utilizados en las campañas electorales y por supuesto también a resolver en los próximos meses de batallas jurídicas. Luis Miguel González Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder por el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.